Hola, ¿qué tal? Soy Tomás González Corro y como cada martes es martes de Agenda TV, me da muchísimo gusto poderles saludar. Y en esta ocasión, en este martes aquí desde Sociedad 3.0, tenemos el gusto de tener como invitados a Jorge Rebolledo Flores, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown, investigador y académico del Colegio de Veracruz, y también a Martín Aguilar, investigador de tiempo completo, titular C, licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana, maestro en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencia Política allá en Francia. Y el motivo de este diálogo es un foro regional del Golfo, el cual lleva como título más que pertinente en estos momentos sociales, la acción colectiva y movimientos sociales. Este foro se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de octubre de este mes y por ello es que los hemos invitado para platicar aquí con nosotros. Martín, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos aquí a Agenda TV. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Martín, Foro Regional del Golfo, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, ¿qué lo motiva? Mira, ha habido varios movimientos a nivel nacional, protestas nacionales, acciones colectivas, resistencia social a nivel del país, pero no ahora ya tanto, pero mucha de la información se ha centralizado. O sea, como que todo lo que sucede fundamentalmente en la capital del país, en la Ciudad de México, es lo que se puede difundir con mayor visibilidad. Nosotros hicimos un congreso nacional, participamos con la Red Mexicana de Estudio de los Movimientos Sociales, lo hicimos hace 2 años a nivel nacional, y lo que nos dimos cuenta era que hubo poco tiempo para analizar las problemáticas regionales, por un lado. Y por otro lado también decíamos, los que participábamos desde los estados, que las miradas con las que se veían algunos fenómenos nacionales desde el centro no tenían nada que ver con el acontecer de las regiones. Claro. ¿No? Entonces eso fue lo que nos motivó a echar a andar este primer foro regional del Golfo, que le llamamos así porque estamos participando varias instituciones de 4 estados. Tamaulipas, el Colegio de la Frontera Norte, Matamoros. En Veracruz estamos con la Universidad Veracruzana, 3 instituciones básicamente, que sería la Facultad de Sociología, la Facultad de Sociología Abierta y el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. El CIESAS Golfo y el Colegio de Veracruz. Estamos también con Tabasco, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Tabasco, participando el área de Sociología, Ciencias Sociales. Y está la Universidad de Ciudad del Carmen, Campeche, participando también varios profesores e investigadores en este foro. Entonces, el objetivo central es ver qué similitudes y qué problemas tenemos en estos estados, qué tenemos que visibilizar y cuáles son las diferencias también que tenemos. Claro. ¿No? Entonces, básicamente ese es el objetivo general. Y para esto, pues armamos como una estructura del foro. Entonces fíjate que hemos recibido aproximadamente 90 ponencias en 10 líneas de temáticas. Tenemos 17 mesas. Va a haber 3 conferencias que nosotros le llamamos más que magistrales, orientadoras. Claro. ¿No? Viene Sergio Tamayo de la UAM Azcapotzalco a hablar sobre los movimientos sociales en México. Está Luis Tapia de Bolivia, que viene a hablar sobre el cambio político y los movimientos sociales en Bolivia. ¿Sí? Está Ana Silic de Canadá, que viene a hablar sobre la reforma energética, pero comparado en América Latina. Entonces tenemos esas conferencias, tenemos presentaciones de libros, ¿no? O sea, sobre protestas, movimientos sociales, y tenemos lo que nosotros llamamos conversatorios,
que están articulados entre activistas, organizaciones sociales y académicos para abordar determinados problemas que ahorita te podemos ir comentando, ¿no? Ok, oye Jorge, lo que nos está planteando aquí Martín Aguilar es bastante ambicioso. ¿Qué tan complicado fue irse poniendo de acuerdo para tener este menú que nos está platicando aquí Martín? Porque sí se antoja bastante complicado hacer los ajustes de agendas, acuerdos, convenios, etcétera. Sí, bueno, han sido meses de trabajo arduo. Entre nosotros fue difícil ponernos de acuerdo al principio, simplemente en cuestión de horarios, y después en los contenidos, las líneas temáticas del mismo foro, ¿no? Pero bueno, afortunadamente quienes nos hemos involucrado en este ejercicio tenemos experiencia previa en experiencias similares, y eso nos ha permitido, ¿no?, alcanzar a muchos grupos de académicos, de activistas que nos van a acompañar. 90 ponencias podría sonar a Torre de Babel, pero por el contrario, ¿no?, todo este trabajo a lo largo de meses nos ha permitido que converjan grupos muy interesantes para conocer las experiencias de lo que pasa en el Golfo y contrastarlas más adelante con lo que pasa a nivel nacional y a nivel internacional. Es un diálogo desde el Golfo, pero sin desligarse de la presencia, en este caso del centro, en el caso de Canadá, ¿no? O sea, ajá, Bolivia, o sea, hay interlocución. Sí. Hay interlocución, no es un tema aislado, ¿no? Mira, es que no sé qué pienses, pero podemos caer en extremos, claro, ¿no? O sea, digamos, la visión centralista, ¿no? O sea, que no permite ver los matices regionales, los problemas, etcétera, o la visión desde las regiones que hace a un lado, digamos, las experiencias del centro, y por lo tanto desde las regiones somos como el ombligo del mundo, ¿no? O sea, no hay nadie que nos pueda decir nada porque nosotros vivimos las experiencias que no viven los otros. Entonces lo que dijimos es, efectivamente, hay un problema de centralización de este país. Claro. Hay que manifestar y visibilizar los problemas, pero también hay que tener un diálogo nacional e internacional. Por supuesto. ¿No? O sea, no tenemos por qué cerrarnos en ese sentido. Entonces, te pongo un ejemplo, el caso que conozco, Luis Tapia es un filósofo boliviano que ha estado siguiendo mucho, no solamente siguiendo, sino participando en todo el proceso largo del movimiento boliviano desde el año 2000, ¿no? La guerra del agua, etcétera. Claro. Y entonces tiene una interpretación de lo que pueden ser los movimientos comunitarios indígenas desde la comunidad y cómo ellos están pensando la estructuración de un nuevo país. Eso sin dejar de manifestar las contradicciones que tiene también el propio sistema político actual boliviano, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero es interesante porque, bueno, nosotros había que ver, fíjate que a mí me sorprendió mucho que una mesa la mesa sobre movimiento indígena, defensa del territorio, es una de las mesas con más ponencias. O sea, pensamos que podía haber a lo mejor más, digamos, sobre la cuestión de la violencia, etcétera, ¿no? O sea, que es el tema agenda. O sea, ¿no? Que es el tema agenda, y etcétera. Y hay varias ponencias, muchas ponencias del estado de Veracruz y de Tabasco y de Campeche, principalmente, que están abordando el tema indígena, los cambios, las políticas públicas desde una perspectiva étnica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Vamos a ver cómo vamos a dialogar con esa experiencia de Tapia para esto, ¿no? Claro. ¿No? Por ejemplo. Dice la conferencia es el panorama de la protesta de los movimientos sociales en México, ¿no? Ese es lo que comentabas de Sergio Tamayo. Sí. Hemos visto que de repente la protesta social por momentos se reactiva, por momentos baja un poco su intensidad. Lo comentábamos previo al programa, ¿no? El caso de Ayotzinapa, que es, digamos, el caso ícono, digámoslo así, de
la violación de los derechos humanos en este país, lo cual no le resta importancia a todo lo demás, ¿no? Las desapariciones forzadas, los feminicidios, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podríamos nosotros encontrar, digamos, un elemento que permita la gestación de un movimiento social, ¿no? Desde la perspectiva de este foro, que más o menos cómo lo van visualizando? Ok. Voy a comentar y... Sí, claro. Mira, esto que tú nos estás preguntando fue una de las primeras preguntas que tuvimos cuando nos reunimos. Claro. ¿No? Porque fíjate que hubo intervenciones muy interesantes en términos de que, bueno, varios somos como especialistas sobre los movimientos sociales, digamos, el campo de los movimientos, la acción colectiva, ¿no? Y es clásico pensar siempre esta idea del gran movimiento social, ¿no? Que va a generar todo un proceso de cambio y político. Los famosos parteaguas. Los famosos parteaguas, pero ahí hay un problema, veíamos nosotros. O sea, por eso estábamos discutiendo los estados. Porque, fíjate que hubo en Veracruz, salvo, yo diría, esa es mi opinión, salvo el movimiento magisterial del 13, yo le puedo dar como una connotación más de movimiento social, como más articulador con otros sectores, etcétera. Pero de ahí tenemos un sinfín de protestas que no son articuladas. Por ejemplo, tenemos toda la protesta contra los megaproyectos, contra las hidráulicas, la minera, contra, en Veracruz, Caballo Blanco, por ejemplo. Caballo Blanco, contra las protestas y resistencias cotidianas, por ejemplo, contra la explotación petrolera en algunas regiones, defensa del territorio, la cuestión de la violencia en Veracruz, ¿no? Los feminicidios, pero son una serie de protestas que todavía no logran articularse. Entonces, una pregunta que hacía, por ejemplo, un compañero de Moisés Frutos, que va a estar aquí con nosotros, que de Campeche, de la Universidad de Ciudad del Carmen, nos decía, oye, pero a ver, como que Veracruz sí, ahora en esta última etapa pareciera que está en una efervescencia, aparte, digamos, de una descomposición social, pero hay una efervescencia y protestas, ¿no? Hay gente que dice, no, Veracruz está totalmente, no hay sociedad civil, no hay participación. Lo que estamos viendo es que más bien tienes características diferentes ahora de la protesta, ¿no? Claro. Entonces dice, Campeche, dice, tenemos un problema, o sea, el control es tan fuerte que solamente, dice, yo les podría decir que hay dos tipos de protesta, que es en la cuestión de feminicidios y en la cuestión de la cuestión sustentable, pero de ahí estamos. Más bien tendríamos que pensar la desmovilización social, por qué se da en Campeche, ¿no? Nuestra compañera de Tamaulipas dicen, ¿saben qué? No sé si nosotros podamos hablar de acción colectiva y protesta social y movimientos sociales. Dice, no sé, porque aquí lo que nos está estructurando es el problema de la violencia, y más bien es romper el miedo para protestar, para decir, ¿no? Pero el problema es que quienes se han atrevido han terminado colgado en puentes, por ejemplo. Por un lado, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, aquí Jorge es el que está más adentrado al tema, por ejemplo, de la violencia, pero lo que yo veo también es que no podemos minimizar estas protestas, por ejemplo, que tienen como objetivo romper el miedo en colectivos, tanto en pequeños colectivos como en redes, ¿no? Para manifestar, como pasó anteriormente, digamos, con Sicilia, pero ya Veracruz en ese sentido tiene varios colectivos, igual, por ejemplo, Campeche, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos pensando, si tú me preguntas, ¿estamos viendo como la perspectiva de un movimiento social? Yo te diría, no estamos, tenemos que cambiar la mirada, ¿no? Y tenemos que pensar en qué nos están diciendo todas estas sinfín de protestas, unas espontáneas, otras con mayor organización, otras con redes. Por ejemplo, todas las protestas que están contra los megaproyectos ya tienen unas redes nacionales e internacionales, porque aunque pueden ser locales, si tú no tienes una protección nacional e internacional, la gente que protesta y se organiza
las repercusiones son mayores, ¿no? Río de los Pescados, por ejemplo, ¿no? Sí. En contra de la eventual hidroeléctrica que estaba planteada construirse, ¿no? Exacto. Que efectivamente los pobladores de la región de Jalcomulco, bueno, se organizaron todo, pero la mirada del exterior, el apoyo desde el exterior, desde la ciudad, el caso Jalapa y otros movimientos ambientalistas, le dieron esa protección, ¿no? Por un lado, y por otro lado también, si te das cuenta, bueno, eso lo veníamos como platicando hace unos días, también hay una fractura muy fuerte que terminó con la cárcel de Duarte, ¿no? Claro. En el sistema de dominación política del Estado. O sea, una crisis política donde también el corporativismo entra en crisis, ¿no? Por ejemplo, platicaba con los varios maestros y colectivos que lo que ellos pensaban que el movimiento magisterial había quedado otra vez como controlado, ¿no? Y a mí me parece que efectivamente no hubo rupturas con el CENTE, pero se crearon nuevos sindicatos y se crearon colectivos que cuestionaron a fondo lo que nunca habían cuestionado. Y eso ha creado una especie, yo le llamo grieta, en el sistema corporativo veracruzano, ¿no? Pero bueno. Claro. Oye, Jorge, hablaba Martín del problema de los controles, y bueno, dice que tú eres acá el que ha trabajado el términos de la violencia. Y bueno, la violencia últimamente la tenemos muy ubicada en el campo de el levantón, el asesinato, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, es desde la violencia simbólica, la violencia política, la violencia económica. ¿Cómo romper con esos controles que nos genera todos estos tipos o variantes de violencia? Pensando un poco en lo que decía Martín y en la desarticulación de los movimientos que hacen pensar a veces que en México es el país de no pasa nada, ¿no? De estos parteaguas que de repente aparecen y no pasó nada al final, las coyunturas críticas. Hay que tener en cuenta para entender todo esto, y el caso de la violencia es muy particular, el peso de los legados históricos, ¿no? Entonces tenemos trayectorias que van a pesar y que van a permitir que se forme un contexto. Veracruz en ese sentido es muy muy interesante, ¿no? 86 años de gobierno de un solo partido, viene un rompimiento adentro del mismo y se genera un nuevo contexto. Se rompe el equilibrio, ¿no? Que hay estos pactos tácitos que hay, o esta forma no tan agresiva de ir por el crimen organizado, la delincuencia, y vienen estas manifestaciones tan violentas que nunca antes se habían visto en el Estado. Es necesario preguntarse antes de por qué pasó esto en Veracruz, preguntar por qué no pasaba esto antes, claro, ¿no? Para entender el contexto. Veracruz, por esta razón, ¿no? Las reglas informales del juego político, su contexto geográfico. Veracruz es el único estado de la República Mexicana que es vecino de dos estados fronterizos, Tamaulipas y Chiapas, y es la puerta al mundo de México, ¿no? Y el puente al centro del país. Entonces todo transita y ha transitado siempre por Veracruz, pero ¿por qué no era tan violento? Para entender esto, bueno, es sí el contexto interno del Estado, pero también el contexto hacia afuera, ¿no? Pensemos, hay una epidemia de heroína en los Estados Unidos, entonces está demandando más drogas, ¿no? Y eso va a generar ciertos reacomodos de los grupos que se dedican al trasiego de drogas a nivel nacional. El combate tan frontal que se inició desde Felipe Calderón va también a reacomodar el tablero. Veracruz en ese sentido va a sufrir las consecuencias. La evolución también del crimen es muy particular en Veracruz. El trasiego se hace más difícil y entonces los grupos delincuenciales tienen que moverse hacia otro tipo de delitos, ¿no? La extorsión, el secuestro, y ahora Veracruz es también uno de los puntos importantes del huachicol en México. Siempre se dio la extracción clandestina de gasolina en los oleoductos, sobre todo hacia el sur del estado,
pero a raíz de que ya no es tan bueno el negocio de las drogas, y sí lo es el de la extracción ilegal de gasolina, los grupos delincuenciales empiezan a enfocarse más en ese tipo de actividades. Un factor no explica todo lo que pasó en Veracruz en los últimos años, ¿no? A todos nos gustaría señalar una sola causa, y eso significaría que las soluciones son muchísimo más simples, pero no lo es así, son muy complejas, ¿no? Y entonces tenemos que entender todo este tipo de factores. Porque desde Veracruz veíamos Tamaulipas, dice, allá en Tamaulipas, es allá, aquí no pasa nada, ¿no? Hasta que nos pasó, no nos dimos cuenta, o cerramos los ojos, o callaron a los medios de comunicación, el gobierno controló toda la información, porque pareciera que de repente despertamos y ¡pum!, ya estaba la violencia desatada en el Estado, ¿no? Que tú dices, bueno, no es un solo factor, es multifactorial, pero desde el poder, ¿qué pasó? Va a ser muy interesante entender lo que pasó, cómo cambia la dinámica de los actores, y aquí pienso mucho en, vamos a decir, la sociedad civil con la sociedad, los académicos y los periodistas, los grupos dedicados al crimen organizado y el Estado. El ejemplo de lo que pasó a nivel nacional fue una enseñanza para quienes tenían el poder en el Estado. Es decir, con la violencia desatada y siempre presente en los medios, los niveles de popularidad de Felipe Calderón se vinieron hacia abajo. Duarte eso lo notó de inmediato, y entonces el truco era no eliminar la violencia, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí censurar a los periodistas, a los académicos y a la sociedad civil, ¿no? A los grupos que comenzaban a organizarse, y un poco hacer oídos sordos. No fue realmente la actividad del gobierno del Estado la que ayudó a las madres de los desaparecidos a encontrar las fosas, ¿no?, a esta pesadilla, sino fue la acción colectiva, y un poco respaldándose en algunos académicos y en algunos periodistas. Entonces, ese factor es bien importante, ¿no? El juego político, es decir, en aras de permanecer en el poder, el Estado a veces se convierte en obstáculo de la sociedad civil y es, en cierto sentido, coadyuvante de los grupos delincuenciales. Y empieza a haber una relación un poco simbiótica. En algunos municipios fueron penetrados, ¿no? Y eso se sabe, y no solo ha pasado en Veracruz, un poco por la ley de la plata o el plomo. Y la sociedad civil por eso tuvo que generar mecanismos para dar respuesta a todo esto. Eso también explica, ¿no?, el cambio de gobierno en el Estado, la coyuntura crítica que es forzada por esta violencia. Híjole, pues bastante interesante, pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Y regresamos aquí para seguir dialogando sobre este primer foro regional del Golfo, Acción Colectiva y Movimientos Sociales. No se vaya, regresamos. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Secundaria y preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones, calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Búscanos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Y en nuestra página web www.prepagavino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gavino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance.
acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Les invitamos a que nos den un like por ahí en nuestro canal de YouTube en Sociedad 3.0. De la misma manera en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Sociedad 3.0 y Agenda MX. Les recordamos nuestra programación: los lunes La Conjura, los martes aquí Agenda TV. Los miércoles tenemos Marcaje con Fernando Hernández, un nuevo programa deportivo. Los jueves Arena Política. De la misma manera Jalapeando, y los viernes Círculo Rojo de Periodismo Veracruzano y el resumen ejecutivo de noticias de Sociedad, links de Sociedad 3.0. Seguimos platicando con Jorge Raullero Flores y Martín Aguilar en este tema bastante interesante, al cual estamos haciendo la invitación del primer foro regional del Golfo, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, que se llevará a cabo el 25, 26 y 27 de octubre de este año en la USB, aquí en la ciudad de Jalapa. Martín, estamos platicando en el corte el tema de los grupos de poder, es un conversatorio que vamos a encontrar en este foro, ¿no? Sí. Mira, son cuatro. Son cuatro conversatorios. El que yo te mencionaba era uno donde voy a participar, pero hay otros conversatorios. Por ejemplo, hay un conversatorio sobre reforma energética y sus efectos sociales. Hay otro conversatorio sobre violencia contra las mujeres y feminicidios en el Golfo, ¿no? ¿Quiénes participan ahí? Estela Casados, María de Montserrat Díaz, el colectivo Cali Luz, y Argentina Ivonne Casanova de Campeche. Entonces, bueno, este es un colectivo donde van a tratar de analizar los problemas en el Golfo, del problema de los feminicidios. Luego tenemos otro conversatorio que va a ser sobre violencia y criminalización de la protesta. Entonces, básicamente ahí está el sacerdote Francisco Gallardo López, que coordina la Casa del Migrante en Matamoros. Nos va a dar, va a exponer qué está pasando. Va a estar el colectivo de familias de desaparecidos Orizaba, Córdoba, y Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua, ¿no? Y va a estar también otro sacerdote, Julián Verónica, que está participando también con todos los grupos de los colectivos Defensa Verde en Amatlán. Ese es otro. Luego en el que yo voy a participar es Autoritarismo y Protesta Social en el Golfo de México, donde va a estar la doctora Cirila Quintero de Tamaulipas, Juan Carlos Guzmán de Tabasco, Moisés Frutos de Ciudad del Carmen. Estuvo aquí en sociología. Sí, ya salió exiliado de Jalapa y se fue a sí, lo recuerdo, claro. Exactamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, para darte uno sobre este conversatorio? Bueno, todos hemos coincidido en un momento dado que cuando hablamos del sistema político a nivel nacional siempre hablamos de la transición a la democracia, del proceso, pero pareciera que estamos hablando más de lo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿cómo se dan estos procesos en estos estados? Entonces, por ejemplo, las alternancias famosas, ¿no? Yo pienso que sigue manteniéndose en estos sistemas políticos todavía los núcleos muy autoritarios. Control de medios de comunicación, control de la prensa, las instituciones que tendrían que ser instituciones democráticas como la Defensoría de los Derechos Humanos, instituciones como transparencia y rendición de cuentas, no acaban de funcionar como, digamos, al 100% como en un sistema realmente cuajado democráticamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿la alternancia es más de colores y de siglas? Sí, a mí todavía nos parece, sí, ¿no? Y nos parece todavía como si no hubiera no se desmonta el sistema político autoritario, ¿no?
Y parece, digamos, y ahora, sobre todo después que regresa también el PRI, pero pareciera que todo este piso autoritario no lo acabamos de desmontar a nivel nacional. Pero son muy agudos los problemas a nivel estatal, ¿no? Con sistemas políticos muy duros muchas veces. Por ejemplo, bueno, Tabasco entró en una alternancia desde el 2000, parece ser, 2000, 2004, ¿no? Sí, 2004. Sin embargo, estamos viviendo ahí un problema también de descomposición muy fuerte con el problema de la violencia. La violencia rebasa, digamos, a todos los estados. Y entonces, bueno, ¿cómo se combina este problema en sistemas políticos autoritarios con transiciones, yo diría, en proceso o truncadas totalmente, ¿no? Y qué pasa también con luego la lógica económica neoliberal que se refleja mucho en los megaproyectos. Entonces, digamos, nos estamos haciendo esas tres preguntas. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Por ejemplo, hay una persona que va a estar discutiendo aquí con nuestro compañero Saúl Moreno, Fluvio Ruiz, que viene a la parte, digamos, de reforma energética. Le hacían una pregunta hace unos meses diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué está pasando? Porque a las empresas transnacionales, las empresas extranjeras que ya están en el estado de Veracruz, por ejemplo, hablábamos de Veracruz, pero están en Tabasco, están en Tamaulipas y están en Campeche, ¿no? Claro. Entonces, les interesa negociar con el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, ¿no? Y entonces le decía, mira, a las empresas transnacionales ya no les interesa solamente, van a negociar con los sindicatos, ya sea corporativos o con los democráticos. Tienen esa capacidad y a veces el corporativismo, digamos, está más vinculado al Estado para hacer negociaciones, digamos, con las empresas petroleras, pero les interesaría negociar directamente. Claro. ¿No? Entonces, digamos... No, pueden sacar más. Exacto, pero si te das cuenta, entonces las lógicas son una lógica económica que ya a veces pareciera que está por encima de los sistemas políticos estatales, ¿no? Oye, yo hoy justamente posteaba yo en mis redes sociales que no nos confundiéramos, que gane quien gane en el 2018 la presidencia, el modelo económico seguirá. El que tenemos. Gane quien gane. Esa es una buena... pareciera que sí en este sentido. Yo diría, gane quien gane, ¿qué pasaría si gana López Obrador? Sí, que esa es que ese sería como el tema, porque, digamos, si gana el frente, tú sabes que va a seguir. La certeza. La certeza. Pero con lo otro, yo pensaría que ahí estaríamos más como hablando un tipo más tipo la dinámica brasileña, ¿no? Cuando estuvo Lula. Claro. Más en un aspecto redistributivo general del incremento salarial, pero yo creo que no hay otra más que sigue el marco de que las empresas seguirían estando invirtiendo, ¿no? El capital estaría de todos modos haciendo acto de presencia, porque de momento en esta correlación nacional o internacional pareciera que de momento no hubiera de otra, ¿no? A lo más que podemos aspirar es el capitalismo con rostro humano. Bueno, si le queremos llamar así, ¿no? Así sería, ¿no? Sí, Jorge. Si me permiten enfocarme nuevamente en el Estado y dando un ejemplo de lo que empieza a pasar en Veracruz. Al final de cuentas sigue, ¿no?, el Estado necesitando de inversiones. Así es. Los megaproyectos son parte de ello y parecen ser muy interesantes, pero pueden generar procesos, ¿no?, muy perversos. Las compañías canadienses, que parece que están tomando la delantera en la explotación de las minas. Y acabamos de recibir la visita del primer ministro, ¿no? Sí, exacto, ¿no?, que no se refirió para nada a las mineras canadienses, y que en Canadá no creen que esté pasando todo esto, ¿no? Es también una estrategia del gobierno, ciegan a la prensa, y los canadienses creen que son la mejor nación del mundo. Pero bueno, regresando a Veracruz, los megaproyectos
esta reforma energética, que es, ¿no?, un gran ejemplo del neoliberalismo rampante, va a permitir que muchas compañías canadienses empiecen a operar en el Estado. Vinieron hace un par de años, como avanzada gente de estas empresas para ver cuáles eran las condiciones de Veracruz. Se entrevistó con varios académicos y con varios líderes sociales, políticos, etcétera. Y entonces, bueno, el discurso que se presenta, el discurso oficial es: vienen a generar empleos. Y sí, vienen a generar empleos. El neoliberalismo al final está permitiendo eso, ¿no?, la reforma energética. Se empieza a ver en el norte del estado con la construcción del oleoducto hacia Houston, y también, ¿no?, el mantenimiento que se le va a comenzar a dar en el sur del estado. Se percibe una gran derrama de recursos. Empieza a registrarse actividad de grupos delictivos que antes eran ajenos al Estado, ¿no? Teníamos 1 o 2 tradicionalmente, y ahora ya hay 4 o 5, incluso alianzas de varios de estos grupos que en otros lugares del país no se dan. Un poco la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, también se hacen esos corporativos. Exacto. Están operando de esa manera, ¿no? Incluso se habla de que están franquiciando ya sus nombres. Y estudios, ¿no?, muestran de cómo esta visión que tenemos del narco como, pues, el señor con sombrero y botas, no es tan real. Son muy sofisticadas sus maneras de operar, y entonces responden también a la lógica no solo política, donde se dan cambios de gobierno, de partido, van a mover sus rutas porque saben que los nuevos no tienen los pactos establecidos, o tienen las ganas de posesionarse, ¿no?, en el imaginario colectivo. Y también se mueven con la lógica económica. Entonces, la derrama de recursos en ciertas regiones va a atraer a estos grupos, y por eso es importante este puente que el foro plantea, ¿no?, escuchar a los activistas de diversas regiones del Golfo, académicos, y después generar, ¿no?, este intercambio de experiencias para anticiparnos a lo que pueda venir. Yo les pregunto, ¿el factor económico sería un factor desmovilizador de la protesta, de los movimientos sociales? Y esta pregunta la planteo por el debate con motivo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde Donald Trump dice: necesitan mejorar los salarios en México. La pregunta es, si hubiese aumento de salarios en México, ¿habría un proceso de desmovilización de la acción colectiva y de los movimientos sociales? Fíjate que yo creo que es buena pregunta, pero también ahí podemos ser muy mecánicos. Claro, ¿no? O sea, lo asumo. Es muy esquemático. No, pero en este sentido, mira, normalmente se piensa que donde hay acción colectiva es porque hay mucha pobreza, ¿no? Y no siempre sucede así. Claro. Donde a veces hay respuestas de organización, es donde hay colectivos que se interesan en mejorar sus condiciones, ¿no? Pero pueden ser en diversos sectores, claro, los más golpeados económicamente normalmente, pero no quiere decir que a más pobreza, mayor movilización, claro, ¿no? A mayor riqueza, probablemente mayor desmovilización. Yo creo que aquí son como varios factores que tendríamos que analizar. Por ejemplo, yo te pondría un ejemplo de la zona norte del estado de Veracruz, la zona petrolera y la zona de Tabasco, que también conozco. En la zona Papantla, Poza Rica, por ejemplo, yo pensaba que iba a haber una gran movilización y protesta porque dejaron de explotar petróleo, ¿no? Y entonces varias comunidades lo que quieren es que regresen las empresas para explotar en la comunidad, para poder generar algunos elementos, pero también algunas, yo diría, prácticas no muy adecuadas de indemnización de terrenos, contaminación, etcétera.
Y otros sectores que no, que dicen, ¿saben qué? Sí, efectivamente no queremos que vengan porque están contaminando, ¿no?, nuestros manantiales, porque están explotando, porque nos están comprando la tierra, porque quieren explotar terrenos y no vamos a tener ningún beneficio. Entonces no son son dependiendo del tipo de sector y los impactos que vayas teniendo. Claro. ¿No? Por ejemplo, una gran contaminación en la zona sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, no generó por muchos periodos largos protestas. Sí, claro. ¿No? O sea, ¿en qué viene todas las movilizaciones? O sea, lo aceptaban como algo, como el costo del progreso. Exactamente, como el costo del progreso. O sea, pasaban los riachuelos contaminados de amoníaco y no importaba, ¿no? Porque tenías tu plaza, tenías recursos, etcétera. Cuando vienen todas las reestructuraciones de petróleos y de petroquímicas, etcétera, vienen movilizaciones efectivamente de trabajadores que están afectando. Pero una de las cosas muy interesantes, y que eso va a venir aquí, viene un representante de esta organización, Didier Marquina, que es muy interesante porque lo que se constituyó en el sur del estado una organización, tanto en Veracruz como en Tabasco, y que ya ahorita es nacional, de trabajadores técnicos y de confianza. O sea, no creo que no estoy diciendo muy bien el nombre, pero bueno. Lo que te quiero decir es que ¿quiénes fueron los que coordinaron y organizaron esta unión? Fueron los técnicos y los ingenieros que estaban mejor posicionados y que pensaban que la industria petrolera no tenía por qué privatizarse, sino que había que hacer reformas a fondo. Claro. ¿No? Entonces, fíjate, los mejores posicionados, aparentemente ganando mejor con privilegios, tenían una visión de la industria petrolera distinta, digamos, a la visión de los trabajadores sindicalizados. Claro, más acomodados con el corporativismo. Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, como que tenemos que abrir la mirada para todos estos fenómenos que son como distintos, ¿no? Lo que sí se está viendo es que ya no estamos, por ejemplo, en esa etapa, o por lo menos yo lo veo así, que había que discutirlo. Ya no estamos en esa etapa donde los grupos políticos y las organizaciones sociales, se han estado movilizando fundamentalmente a partir del marco de la democracia. Como que eso fue una etapa donde había movilizaciones municipales, organizaciones que querían ganar los ayuntamientos, etcétera. Ahora estamos en una etapa realmente como de confrontación con un modelo muy neoliberal, extractivista, la defensa del territorio, la sustentabilidad, etcétera. O sea, van cambiando los procesos y las etapas, y también la intensidad de la explotación del capital, ¿no? En ese sentido. O sea, ¿será que estamos viendo que la democracia, el neoliberalismo, las industrias transnacionales, Jorge, no nos los están regresando en desarrollo, en confort, en calidad de vida? Sí, en efecto, no estamos saliendo ni siquiera a la par con el neoliberalismo, las transnacionales, ¿no? Y ni siquiera pensando que el incremento en los salarios a nivel nacional podría desmovilizar a la gente o ayudar y ser factor para el desarrollo. En muchas ocasiones, por el marco legal en México, la estructura y las reglas informales a las que me he referido antes, en aras de obtener una mayor ganancia se violan los derechos humanos. Y es en estas coyunturas donde se dan, ¿no?, las desapariciones forzadas, las desapariciones activistas que tratan de defender el riachuelo, el río, su montaña, su campo. Y entonces ahí puede venir gran derrama de recursos en México o en Veracruz, pero las cuestiones pero esa no va a ser cuestión para desmovilizar a la gente, y al contrario, puede ser factor para aumentar la movilización, ¿no? Es cuando lo personal se vuelve político, esta frase que es muy famosa para los movimientos sociales a nivel mundial.
Y eso te explica por qué uno de los movimientos más fuertes en Veracruz en este momento es el de las madres de las víctimas, de los desaparecidos, ¿no? Porque la cuestión se vuelve personal. Les pueden venir a indemnizar con millones de pesos y ellas van a seguir buscando a sus hijos con toda razón. Claro, por supuesto. Vamos a un pequeño corte y estaremos regresando aquí en Agenda TV. No se vaya, volvemos. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Si lo que buscas es diversión y pasar un buen rato, en Casa San Carlos te estamos esperando. Disfruta de los mejores eventos, música y karaoke solo en Casa San Carlos. Te esperamos en Araucaria 79, Colonia Inmecafé, en Jalapa, Veracruz. O reserva al 237-4110. Casa San Carlos, el lugar de los amigos. Si lo que buscas es... Esto es Links de Sociedad 3.0, el resumen semanal de noticias del diario electrónico Sociedad 3.0. Yo soy Jaime Ríos Sotero, me da mucho gusto saludarle. Bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, en Twitter, @Sociedad_30 y en Facebook, Sociedad 3.0. Ya estamos de regreso aquí en Agenda TV, prácticamente ya para la recta final de este programa, de este martes. Y pues en esta recta final, Jorge, me gustaría que nos comentaras tus comentarios finales respecto a la importancia, pertinencia de este primer foro regional del Golfo. Bueno, yo quiero subrayar lo que antes ha mencionado Martín. Es una experiencia muy interesante, va a ser muy importante no solo para la región del Golfo, sino para el centro y para el resto del país, de escuchar también nuestra perspectiva, ¿no? Todo siempre se centraliza y de repente cuando escuchas a los colegas de otros lugares hablar sobre Veracruz, pues a veces da risa. Entonces es importante entender todo lo que está pasando acá. También, ¿no? La visibilidad que se tiene de la región no es la misma que tiene, por ejemplo, Guerrero, por el caso de Ayotzinapa, o como la tuvo Chiapas en su momento, etcétera, etcétera. Qué bueno, porque eso habla de que las cosas nunca llegaron a estar tan mal en la región, pero sí es bien importante escuchar, ¿no?, las experiencias organizativas de activistas, de estudiantes, de periodistas, de académicos, incluso de las iglesias que participan en todo esto, ¿no? La experiencia va a servir también para contrastar lo que está pasando en otros lados, y para entender eso va a ser muy importante que la región tiene una dinámica muy particular, y entonces que las estrategias que se generan en otros lugares, en el centro, no son aplicables aquí. Pasa mucho que de repente, para el caso de la seguridad, siempre se habla de la tolerancia cero y de lo que hizo Rudolph Giuliani en Nueva York.
inaplicable en Veracruz, ¿no? Entonces se tienen que diseñar estrategias pensando en el contexto, en la sociedad, porque es muy importante la participación de la sociedad, de los movimientos sociales, para cualquier estrategia que atienda los fenómenos que estamos enfrentando. Pues muchísimas gracias, Jorge, por ese diálogo contigo. Pues estaremos pendientes ahí del primer foro regional del Golfo. Martín, comentarios finales. Mira, yo creo, bueno, primero invitamos a las personas que nos ven y nos escuchan para que recuerden que el foro va a ser en la USB, Jalapa, el 25, 26 y 27 de octubre. Comenzamos el 25, digamos, desde las 9:30 de la mañana con la inauguración del evento, y terminamos el 27 como a eso de las 8:30 de la noche. Hay 17 mesas de, como ya escuchamos todos, de diversas temáticas. Tenemos a personas, por ejemplo, del periodismo, ¿no? Como Norma Trujillo, por ejemplo, que está colaborando y participando. Gente, digamos, como Ángel Pérez Silva, dirigente de Maíz. Así es, ¿no? así es. Ya las organizaciones que nombramos, vienen también muchos estudiantes y académicos de los otros estados. Entonces yo creo que va a ser una buena experiencia en términos del intercambio, pero también queremos hacer un esfuerzo de ver cómo podemos procurar una red, ¿no? Cómo podemos tener un intercambio más continuo con todo, tanto académicos, organizaciones de estos estados, ¿no? Entonces, esto es una cuestión muy importante. La otra, con eso yo terminaría, es, como vemos, tenemos problemas similares en estos estados, ¿no? Pero también tenemos diferentes grupos, tipos de clase política distintos. Una cuestión que ahorita es un hilo importante aquí es, y yo creo que en la mayoría del país, es el problema de la violencia, ¿no? Cómo se está manifestando en estos estados. ¿Qué está pasando con la reforma energética? Son 4 estados que tienen explotación petrolera y producción petroquímica, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando con los megaproyectos? No solamente el petróleo, la minería, las hidráulicas, el problema alimenticio en el estado, etcétera. O sea, entonces, sí la idea es que tengamos una reflexión en torno a estas similitudes y diferencias. Y yo espero que lo podamos lograr. Y un directorio regional. Que permita el intercambio y comunicación permanente, ¿no? Exactamente. Oye, Martín, una pregunta igual, Jorge. ¿Va a haber memoria en video de todo esto? ¿O va a haber transmisión en vivo? Y bueno, ¿dónde nos podemos inscribir? ¿Dónde podemos solicitar más información? Etcétera, etcétera. O sea, sí, toda la parte logística, ¿no? Sí, mira, estamos, vamos a tener, la idea es hacer una memoria y una selección también de los trabajos más representativos para una publicación. Vamos a estar también, la idea es estar en vivo, ¿no? ¿Cada mesa? Digamos, la mayoría de las mesas. Sí, porque sería un esfuerzo. Es un esfuerzo, o sea, nos están proponiendo, digamos, no solamente la grabación, sino estar en vivo, nos está proponiendo la USB, estamos viendo cómo lo vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Y nosotros estamos, yo creo que para toda esta de la información tenemos una página que se llama Foro Golfo, donde pueden acceder, ¿sí? Foro Golfo, y donde pueden acceder y pueden encontrar el programa, ¿no? Pueden encontrar cada una de las mesas, los moderadores, los participantes, ¿no? Los conversatorios, las conferencias, que son muy interesantes, ¿no? Entonces, les pediríamos que entraran a esta página. ¿Es forogolfo.com? .com, sí. Ok, ahí está, ¿no? Esa sería. Y bueno,
y los que estamos participando, que estamos aquí más cerca, ¿no? En el Colver, en el CIESAS, en la Universidad Veracruzana, las instituciones que ya mencionamos, estamos brindando y dando información para que pueda también, digamos, el público que le interese estas temáticas asistir. Está abierto, no hay costo de participación. No hay costo. Importantísimo, ¿no? En estas épocas, ¿no? Exactamente. Nosotros lo pensamos así, o sea, lo organizamos de esa manera porque lo que queríamos es que la gente llegue. Hay algunas personas que dicen que si no pagas no vas, no te incentivas porque no tienes un compromiso. Yo creo que por las temáticas que estamos tratando, o sea, es bastante apetitoso, digamos, es muy importante. Tenemos, o sea, a ver, ya sabemos que tenemos graves problemas, ya lo sabemos, pero ahora, o sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? Mínimamente para ir articulando posibles soluciones, estrategias, diagnósticos, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser muy interesante para la gente de Jalapa y de la región, ¿no? Asistir, las organizaciones. Vienen compañeros también, por ejemplo, de distintas organizaciones, como ya mencioné, La Vida también va a estar, viene gente de Tabasco, el ejercicio periodístico, o sea, es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Entonces, cosa que agradecemos los que estamos de este lado, ¿no? Tratando de comunicar este tipo de información. Se agradece este esfuerzo. Muy bien. No, pues muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Martín, por ese diálogo. Y bueno, les reiteramos este primer Foro Regional del Golfo, Acción Colectiva de Movimientos Sociales, 25, 26 y 27 de octubre de 2017 en la USB, aquí en la ciudad de Jalapa. Pues muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a ti. Un gusto platicar y que sea la primera de muchas más diálogos aquí en Agenda TV. Con todo gusto. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Tomás González Corro. Saludos.